Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Sean bienvenidas, por favor, a nuestra semana número 3. Y pues bueno, voy a compartir la presentación. Nos vamos a ir un poco rápido en la clase del día de hoy, porque pues son bastantes temas los que vamos a revisar, mucho el contenido. Espero yo dosificarlo. ¿Sale? Y que no se nos haga tan tedioso y pesado. Bueno, pues estamos en el módulo 9, Sociedad Mexicana Contemporánea. Vamos a revisar, pues, la retroalimentación de la semana 2, la evaluación de proyectos integradores, su actividad socioemocional, foro aprendiendo, este, proyectos integradores de la semana 3 y el tema de la unidad 3. Está mal. No es, bueno, solamente lo vamos a dejar así. Tema de la unidad número 3, dudas y conclusiones. Entonces, pues bueno, ahí está. Vamos a comenzar con la retroalimentación que tuvimos sobre la semana pasada. Digo, esto es muy, muy general, que vimos temas relacionados con el inicio de la independencia y estuvimos revisando pues cómo se fueron dando estos conflictos, ¿sale? Entre algunos años, entre algunos sucesores, perdón, y héroes de la independencia, iniciando en 1910, perdón, ya 1800. Ya ando cansado después de todo el día. Iniciando en 1910, esta, esta independencia de México, iniciada por Miguel Hidalgo y con el famoso Grito de Dolores. Al término de esta independencia viene lo que es pues ya un gobierno más estable, entre comillas, sale gobernado por Porfirio Díaz, quien a su vez pues también es destituido, ¿verdad? Aquí vimos que existían varios, vamos a llamarles así, presidentes que estuvieron al frente del Estado, ¿sale? Pero que no eran reconocidos por otros sucesores, ¿sale? Como en este caso Carranza fue desconocido, él desconoció también ciertos gobiernos, entonces, hasta ya llegar a uno solo. Durante este porfiriato, pues bueno, hubo cosas buenas, trajo cosas innovadoras al país, hubo grandes cambios, no todo fue destitución y crueldad, ¿sale? Tuvimos pues la batalla de Puebla entre los más representativos el 5 de mayo. Y bueno, después de esto viene lo que es la Revolución Mexicana, ¿cierto? Donde pues bueno, ya buscamos nosotros otra, vamos a llamarle así, forma de gobierno, no de libertad, sino otra forma de gobierno con nuevas personas que impulsaran, ¿verdad? Nuestra economía, la sociedad, que invirtieran en el país, que fuera un estado pues prácticamente libre y soberano como en aquellos tiempos lo querían ellos ver de esta manera, ¿no? Entonces, cerramos nuestra unidad 2 con la Revolución Mexicana, vimos esto a muy, muy grandes rasgos, todos hicieron sus actividades bien, ¿sale? Por ahí hubo quienes les faltó, no sé si leyeron, perdón, no leyeron, o de plano omitieron el mapa mental en la actividad número 3 y por eso les bajó su calificación. Recuerden que yo me debo de apegar a los criterios de la rúbrica. Entonces habría, o más bien ustedes tenían que desarrollar ciertos puntos dentro de esas actividades y algunos, digo, no fue la mayoría, pero algunos sí omitieron el, ¿cómo se llama? El mapa mental, ¿sale? Entonces, aguas con la evaluación de proyectos porque yo me apego a la rúbrica, sean creativos, hubo muchos mapas mentales muy buenos, la verdad, utilizando sus palabras clave,
utilizando imágenes en este mapa mental, que son sus características primordiales. Tuvimos 54 entregas en tiempo y forma, los felicito nuevamente, por ahí uno que otro por alguna situación no pudo entregarlo, ya me solicitaron extensión de tiempo y en el transcurso del día de hoy he otorgado esas extensiones. Entonces, sean innovadores, sean creativos aquí con sus actividades. Reitero, yo creo que no hay mucho problema con entregas en tiempo y forma. Hemos superado las 50 actividades por semana y espero que cerremos de esta manera. Ya la próxima semana hablaremos de las estrategias de trabajo, porque pues viene el famoso foro de integración y es también pues un tanto laborioso. Esta semana tienen una actividad socioemocional que realizar, la lección Supero los prejuicios de valor y la empatía. Esto ustedes lo trabajan con su tutor, ¿sale? Estas habilidades socioemocionales. Yo nada más les hago mención de que deben de trabajar en ellas, porque también tienen un valor al final en su calificación. Tienen evaluación de un servidor y tienen evaluación del tutor, si no mal recuerdo, en esta semana también. Los invito a realizar esas evaluaciones. Para nosotros, pues son muy importantes. De ello depende que nosotros sigamos al frente de algún grupo, de algún módulo, de algún tema, etcétera. Entonces, pues los invito a realizar tanto la actividad socioemocional como las evaluaciones que se tienen que aplicar esta semana. Son muy importantes estas evaluaciones, sus comentarios. A mí cuando me entregan mi reporte de evaluación al finalizar cada módulo, créanme que no veo tanto los porcentajes, ¿sale? Sino me voy directo a los comentarios que ustedes proporcionan sobre cada clase que yo tengo con ustedes, ¿sale? La asesoría que les doy, la clase cómo la llevamos a cabo, la evaluación de sus actividades en tiempo y forma y toda esta situación, ¿no? Entonces, yo aprecio mucho todos los comentarios que de verdad me dejan, buenos o malos. Los buenos, pues bueno, me pongo yo mismo hasta mi palomita. Y en cuanto a los comentarios negativos, la verdad es que yo procuro reforzar siempre mi actividad, docente con ese de comentarios, ¿no? Que a lo mejor falta explicar más a detalle la actividad o que, no sé, les responde más rápido en la plataforma, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí hay pues situaciones, ¿verdad? En cuanto a estar dentro de plataforma, yo les dejo unos horarios y a lo mejor ustedes quieren esa respuesta inmediata y pues yo durante el día también tengo otras actividades. Yo destino cierto tiempo también a trabajar en Prepa Línea C, sale que yo respeto también esos horarios o que me mandan por ahí correitos y se van directo al spam. Acostumbro cuando tengo módulos pues a estarlos leyendo por lo menos una vez al día para darles a llegar, para darles respuesta, perdón, a ese mensaje. Entonces, ese tipo de situaciones yo lo he tratado de mejorar módulo tras módulo. Pues afortunadamente no he tenido pues muchos comentarios de esa naturaleza, todos han sido buenos y pues bueno, yo me esmero en proporcionarles material, darles una buena clase y sobre todo pues guiarlos en estas actividades que ustedes tienen que desarrollar para su aprendizaje. Tenemos esta semana Foro Aprendiendo nuevamente, donde ya tienen ustedes sus preguntas detonadoras, deben de desarrollarlas. Yo ya les dejé ahí el mensajito motivándolos para que las contesten. Recuerden que este foro les va a ayudar a ustedes también a elaborar sus actividades o sus proyectos integradores, ¿sale? No lo echen en saco roto. Los comentarios, la investigación que están realizando sus compañeros referente a la elaboración de pues de estas preguntas. Eso es importante, ¿no? Entonces, participen en el foro aprendiendo. Sé que no se evalúa y que a lo mejor van a decir, ay, pues si no se evalúa, ¿para qué lo hago? Pero les reitero, puede apoyarlos a realizar
sus actividades o su proyecto integrador. Incluso fíjense que para la semana del foro de integración, el foro aprendiendo también es muy útil. Si no tienen a lo mejor algún conocimiento de alguna cosa, pues bueno, me voy, a lo mejor un compañero ya aportó algo y me puedo apoyar yo de eso, ¿sale? Entonces, es un foro que nos ayuda a reflexionar, que nos ayuda a comprender a lo mejor ciertos temas que no le entendemos y que otra personita nos puede explicar mejor. Muy bien, tenemos nuestros proyectos integradores de esta semana número 3. Déjenme tomar un poquito de agüita. Sale actividad integradora 5, actividad integradora número 6. Vamos a revisar primero la 5. El propósito es identificar los propósitos de la creación de diferentes instituciones, así como la conformación de los movimientos sociales. Que van a entregar un documento procesador de textos que deberán complementar con los elementos que se soliciten en él. Actividad integradora 6. Política exterior mexicana. ¿Cuál es el propósito? Explicar las estrategias de política exterior mexicana frente a la globalización, la firma de tratados y sus repercusiones en la soberanía nacional. ¿Qué van a entregar? Pues un documento procesador de textos donde realicen comentarios sobre la globalización de los tratados comerciales en México. Entonces voy a dejar de presentar esta pantallita y vamos a presentar nuestra primera actividad, que es la actividad integradora número 5. Déjenla amplío un poco más. Aquí está, ¿sale? Yo ya la llené con algunos campos, con alguna información que me di a la tarea de investigar, sale sobre cada uno de los puntos. Entonces, en la actividad integradora número 5, institucionalización de México y movimientos sociales. En el primer punto, en un párrafo, yo lo hice en puntos, pueden también realizarlo de esa manera, porque considero que se entiende un poco más, ¿sale? En un párrafo escribe las principales características económicas y sociales del cardenismo, ¿sale? Entonces, yo les digo, yo desarrollé 4 puntos, 2 económicos y 2 sociales. Si ustedes quieren hacer un solo párrafo, también es correcto, ¿sale? Entonces, yo coloco como primer punto un Estado fuerte y abiertamente apoyado por el sector militar, del cual Cárdenas provenía, que intervino abundantemente en la economía y la sociedad. Entonces, yo coloqué esta primera característica. Cárdenas viene del poder o del sector militar, no del poder, del sector militar. Entonces, él se apoya mucho de los militares para controlar la economía, para controlar toda la sociedad y movimientos sociales que en ese momento existían. Eh, Se llevó adelante un conjunto importante de reformas del sector agropecuario, que es la famosa reforma agraria, ¿sale? Entonces, también es parte de la economía, ¿no? Que nos quiten tierras para trabajar o que ya se privaticen ciertas tierras, etcétera, impacta a la economía. Se propuso un modelo de desarrollo económico distinto al de grandes países capitalistas, cuyo ideal era ir más allá del keynesianismo y el fascismo, sin llegar al modelo soviético. Su prioridad fue siempre el de la producción y no el de capital. Entonces, él como que no aceptaba mucho estos ideales, ¿vale? Como que él quería superarlos, así como que, a ver, no nada más se trata del dinero, sino se trata de producir para tener ese dinero, ¿sale? Entonces, si te damos cierto número a lo mejor de hectáreas de tierra, tú la vas a trabajar, le vas a producir tanto, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí va. Se atendió y unificó el movimiento obrero en la parte social, impulsando la creación de grupos sindicales centralizados. Esto fue particularmente importante en el sector ferroviario y en el sector petrolero, en los cuales ya existían tensiones previas y que terminó por desencadenar la expropiación de ambas industrias. Entonces,
Esto es un movimiento social, el que yo pude investigar, sale todo el movimiento obrero, porque pues obviamente no nada más es el trabajador el que se ve impactado, sino también sus familias. Entonces, eso es lo que ustedes van a decir como primer punto. Número dos. En los primeros lustros de la prosrevolución se buscó la institucionalización del país. A continuación, completa la tabla de las instituciones y políticas más importantes que se fundaron. Entonces, aquí ellos nos colocan en nuestro cuadro de tareas las instituciones que se crearon. Nosotros únicamente tenemos que irlo conformando, ¿vale? Yo nada más hice 3 puntos, ¿sale? Investigué la Secretaría de Educación Pública, que su propósito es crear condiciones que permitan asegurar el acceso a todas las mexicanas y mexicanos a una educación de calidad en el nivel y modalidad que la requieran en lugar donde la demanden. Perdón, y en el lugar donde la demanden. Entonces, ese es el propósito de la SEP. Fue fundada en el 25 de julio de 1921 y el presidente que estuvo en turno es Álvaro Obregón. Por ahí van a encontrar a José Vasconcelos, pero él únicamente dio la idea, no es el fundador. Aquí nada más nos piden el presidente en turno, ¿sale? Porque lo mismo pasa con Banjico. En Banjico hay una personita que también da la idea de crearlo, él como que se encarga de estructurar todo, ¿sale? Pero se dio cuando estuvo de presidente Plutarco Elías Calles. Entonces, Banco de México, Banjico, preservar el valor de la moneda nacional a lo largo del tiempo y de esta forma contribuir a mejorar el bienestar económico de los mexicanos. Ese es su propósito. Investigué que fue fundado el 25 de agosto de 1925. Y por último tenemos a Banobras. Yo nada más investigué 3. El propósito, pues, es financiar y refinanciar proyectos de inversión pública y privada en infraestructura, servicios públicos, así como coadyuvar al fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, estatal, municipal, con el propósito de contribuir al desarrollo sustentable del país. Entonces, Banobra lo crean el 20 de febrero de 1933 por Abelardo L. Rodríguez, ¿vale? Quien era el presidente en turno. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que realizar en la segunda actividad, ¿sale? Ya tienen la institución en su formato, hay que investigar el propósito o el objetivo por el cual fue creado, la fecha que fue creado y en qué presidente en turno estaba en ese momento. Número 3. Completa la tabla con las ideologías de los movimientos sociales surgidos en México del siglo XX y las similitudes que estos tienen con algunas demandas actuales. Si consideras que algún rubro debe quedar vacío, debes justificar tu respuesta. A lo mejor vamos a suponer, yo encontré aquí esta información, ¿sale? Del movimiento estudiantil del 68, pero a lo mejor aquí el levantamiento indígena del EZLN en Chiapas, a lo mejor no tuvo un movimiento, o a lo mejor no hay similitud, perdón, ahorita en la actualidad. Entonces ustedes tienen que justificar, no hay similitudes, ya que este armamento fue a lo mejor para crear un nuevo partido político, etcétera. O sea, ustedes deben de justificar por qué no hay impacto político, económico, social. Entonces, yo aquí elaboré únicamente el movimiento estudiantil, donde pues ellos pedían, ¿verdad? Los alumnos, pues que fueran escuchados, que fueran valorados, que los mexicanos en ese momento
pues pedían que les extendieran la mano el gobierno, pero estaban tan centrados en las Olimpiadas que no eran escuchados, ¿sale? Entonces, por ahí los estudiantes realizaron un pliego petitorio para el diálogo público, ¿sale? Que desde ahí empieza parte de esta controversia y pues lamentable suceso del movimiento del 68. Sí hubo un impacto económico, ¿sale? Porque, pues bueno, ya veníamos arrastrando, se ven arrastrando muchas circunstancias desde la Segunda Guerra Mundial, ¿sale? Entonces, los jóvenes estudiantes de clase media no encontraban un representante entre las figuras y espacios políticos de esa época. Entonces, al no sentirse identificados, pues no se sentían escuchados, no se sentían valorados y pues bueno, esto contrajo estas consecuencias. Y pues sí hubo mucho movimiento social de parte de los estudiantes, hubo pues lamentablemente muerte de muchos de ellos, así como civiles en ese movimiento. Este, pese a lo ocurrido, se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos el 12 de octubre de 1968, 10 días después de este trágico incidente. En el cuarto punto, fíjense, dice similitudes con demandas actuales, es decir, ¿hay algún movimiento estudiantil ahorita similar al del 68? Yo creo que no lo hay como tal, pero ahorita se me ocurre y apenas se me prendió el foco, los movimientos, yo sé que no son estudiantes, pero los movimientos feministas, ¿no? Las marchas que realizan, y pues lamentablemente, y bueno, no es por hablar mal ni poner mal a las mujeres, sino todo lo contrario, están en todo su derecho y tienen derecho a la libre expresión, ¿sale? Pero pues bueno, lamentablemente, pues hay sucesos o cosas que realizan, ¿sale? Pues de mala fe o con dolo que dañan pues el patrimonio cultural del país. El movimiento estudiantil de aquella época, pues fue una marcha, ¿sale? No hubo destrozos, no hubo nada, el gobierno fue el que pues lamentablemente atacó, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre un movimiento similar, el movimiento feministas, y otra similitud, pues yo le puse aquí adaptación de alumnas y alumnos a nuevas formas de impartir clases con el uso de las tecnologías, que ahorita pues bueno, tenemos que tomar clases a través de Meet, de Zoom, de otras plataformas como Teams, que ya tenemos plataformas escolares, ¿sale? Entonces, ahorita que volvamos a la normalidad es otra revolución de adaptarnos, de acatar protocolos, etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor no se levantan en armas los estudiantes, pero sí son movimientos o cambios que tienen finalmente los estudiantes, ¿sale? Entonces, ¿qué similitudes van encontrando ustedes con esta información, ¿sale? Entonces, yo no digo, nada más investigué uno, participación de cómo la sociedad civil, como reacción al terremoto de 1985 hubo, formación de la oposición electoral y el levantamiento indígena de EZLN. Entonces, ustedes tienen que investigar si hay causa política, económica, social y la similitud. A lo mejor con el del terremoto del 85 sí hubo obviamente muchas cuestiones. Primeramente, las políticas que el gobierno tardó en reaccionar ante este suceso y después manda militares a quitar este apoyo que la sociedad estaba brindando. Económicamente, pues quedamos más bien con mucha infraestructura dañada, mucha pérdida económica, con empresas, con inversiones incluso y movimientos sociales como tal no tuvimos, pero hubo mucho apoyo de la sociedad en aquel momento. Yo creo que pues, las personitas que llegaron a vivirlo, a ver noticias de ese momento, se acordarán mejor. ¿Qué similitud tuvimos? Pues el terremoto del 19, ¿de 2019? No, o de 2017. Ya ni me acuerdo cuándo fue el temblor, que apenas también
pues tuvimos hace unos años, podemos colocar ese como ejemplo, ¿sale? Entonces, es ir buscando estas similitudes, ¿para qué va? Entonces, eso es lo que vamos a realizar en esta primera o en esta quinta actividad integradora, ¿ok? Me regreso a la presentación. En la actividad integradora número 6, es mucha investigación la que ustedes tienen que realizar. Y el primer punto dice, busca información sobre el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional. Te sugerimos revisar y les dan un enlace o un hipervínculo de un PDF de Hola Financiera, ¿sale? Por la UNAM. Entonces, deben de leer esa información para que puedan ustedes desarrollar su actividad, que es la número 2. En una cuartilla responde, ¿cuál es el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional? Es decir, el Tratado de Libre Comercio, ¿cómo nos está impactando? ¿Sale? Incluso en la actualidad, apenas recuerden que el año pasado hubo algunos cambios en el Tratado de Libre Comercio. 3. Busca información sobre la globalización en México. Te sugerimos que sean artículos periodísticos. Entonces, aquí van a buscar información sobre cuánto México se ha globalizado, ¿sale? En qué países nosotros, por ahí diría, ¿no? Somos tendencia o representantes de alguna marca, de alguna empresa, etcétera. Explica en una cuartilla, con base en tu indagatoria, cómo se desarrolla la política exterior mexicana en relación con la globalización, ¿sale? Es decir, si nosotros tenemos estas capacidades incluso de poder exportar y cuáles han sido esas negociaciones que México ha realizado con otros países para podernos expandir o llegar a más territorios. Entonces, eso es algo súper importante. 5. Elige una problemática contemporánea en México relacionada con tu búsqueda de información para los puntos anteriores y explica en media cuartilla una posible solución. Te puedes apoyar en la opinión de especialistas difundida en medios confiables. Entonces, una problemática contemporánea ahorita, pues puede ser el sector salud, ¿sale? Que no tiene médicos, que no tienen medicamentos, ¿sale? Y eso cómo lo relacionamos con la política exterior, es decir, que a lo mejor nosotros tengamos que negociar con otros países que están produciendo la vacuna contra el COVID para poderla comprar. Entonces, esa pues una problemática contemporánea. Otra problemática, pues son las inversiones que se realizan en México, ¿sale? Entonces, estas inversiones de qué forma nos están impactando, ¿sale? Y si nosotros vamos a dejar que otros países vengan a invertir, bajo qué circunstancias. Entonces, esa es otra problemática contemporánea. Este, ¿Qué otra se me ocurre? Ah, es que este fin de semana no vi noticias. Anduve de vago por el puente. Mm, La infraestructura también es una problemática contemporánea. Por ahí tuvimos una pérdida económica muy grande con la construcción del aeropuerto de Texcoco y con el nuevo que se realizó aquí en Santa Lucía. Entonces, esta es otra problemática contemporánea, ¿sale? Este, ¿Cómo nos está impactando económicamente? Primeramente, la pérdida de tantos millones de pesos por la cancelación de ese proyecto. ¿Cuánto nos va a costar realizar un nuevo aeropuerto? ¿Cuáles serían los ingresos que tuviéramos nosotros por ese nuevo aeropuerto? ¿Sale? Entonces, ustedes vean por ahí las noticias un ratito y vean qué problemáticas hay ahorita en México y en base a eso, ustedes realicen ya
su investigación de media cuartilla, ¿sale? En esta actividad, pues podemos notar mucho la palabra cuartilla, una cuartilla, y por acá tenemos media cuartilla, ¿sale? Vamos a ver esto de las cuartillas. Tengo 5 puntos que está sobre la redacción que se considera sobre una cuartilla. Y vamos a verlos. Generalmente conocemos como cuartilla un escrito de tamaño carta con una letra estándar de 12 puntos a doble espacio, ¿sale? Arial, Times, etcétera, a 12, tamaño 12. Y ustedes tienen un interlineado en su Word y pueden elegir doble espacio, ¿sale? Una cuartilla puede estar escrita en computadora o a máquina de escribir, que pues bueno, ahorita ya las máquinas de escribir prácticamente no se están utilizando. Habrá lugares que sí, pero pues ya son los menos. Por otra parte, los márgenes inferior izquierdo derecho deben ser aproximadamente de 2 centímetros a 2,5. La cantidad de renglones escritos que se generan con estas especificaciones son entre 20 a 25 renglones. Entonces, entre 20 y 25 renglones vamos a poder considerar una cuartilla. Una cuartilla normalmente equivale a 1800 caracteres con espacios incluidos. Ahorita vamos a checar eso con un ejemplo en Word, ¿vale? Eh, También es común que se mida una cuartilla por la cantidad de palabras. Por lo general, el estándar es que una cuartilla contenga entre 200 a 250 palabras, ¿ok? Vamos a revisar esto con un documento X. ¿Vale? Déjenme buscar uno rápido. A ver, Ok, vamos a ocupar este. Lo voy a hacer un poco más pequeñito para que se pueda ver la página, ¿vale? Entonces, vean, aquí nosotros podemos considerar una cuartilla. Les decía que considerando 1800 caracteres, 25 renglones o de 200 a 250 palabras. Vamos a ver, aquí tenemos, vamos a seleccionarlo y en esta parte inferior izquierda nos van a decir cuántas palabras hay, ¿sale? El número de palabras de la sección o del documento. Esta tiene 244, está dentro del parámetro, ¿sale? De una cuartilla. Entonces, le faltarían 6 palabritas. Tiene nada más, ¿vale? Entonces, aquí ustedes lo pueden consultar. Ahora, los caracteres, mm, déjenme ver si aquí lo podemos ver, porque si no los caracteres tendrían que contarlos, pero no. Déjenme ir a vista. Mm, mm, Vista, vista, vista. Revisar. Aquí, contar palabras. Aquí, en la opción de revisar, pueden ustedes contar las palabras, ¿vale? Entonces, tengo palabras seleccionadas, 2000,
perdón, 244. Aquí están los caracteres con espacios, 1657. Todavía me faltarían alrededor de ciento y algo para completar 1800. ¿Sale? Entonces, nuevamente, en su Word pueden ir a la pestaña Revisar y tienen una opción que dice Contar palabras. ¿Sale? Contar palabras, y aquí les dicen palabras 244, caracteres sin espacios, caracteres con espacios, ¿sale? Y los números de párrafos y cuántas líneas. Aquí hay 28 líneas. Recuerden también que la cuartilla puede considerar entre 20 y 25 renglones, ¿sale? Entonces, de esta manera ustedes pueden revisar que su cuartilla pues tenga estas características que acabamos de revisar, ¿sale? Entonces, esta sería la forma de trabajar. Yo les sugiero, y a modo de homologar esta actividad, ¿sale? Que todos trabajemos, y disculpen el número, todos vamos a trabajar con 250 palabras, ¿sale? Obviamente nos piden en una actividad media cuartilla, entonces la mitad serían 125 palabras. Entonces, para la cuartilla vamos a homologarlo todos, 250 palabras, ¿sale? En tamaño número 12. Ay, disculpen, pero es que esto se va. Todo chiquito. Entonces, tamaño 12 de la letra a 250 palabras, ¿sale? De todas formas, ustedes ya saben, o ya les enseñé en la pestaña revisar, contar palabras, para que vean que ya están sus 250 o en la parte inferior de su Word les va a aparecer este conteo de palabras, ¿ok? Entonces, ya homologamos, todos nos quedamos a 250 palabras para no estar desvariando, que yo voy a optar por 20 renglones, que yo voy a optar por 1800 caracteres y todo eso. Mejor todo nos vamos a ir sobre palabras. Bueno, pues vamos a arrancarnos con nuestra unidad 3, que les digo que es un poco extensa. Yo espero terminarla rápido y vamos a empezar con el cardenismo, ¿sale? Vamos a ver un video muy rápido, es de 7 minutitos este video, donde nos habla acerca del cardenismo, ¿sale? Y ya de ahí nos vamos directo a todo lo que hay que revisar el día de hoy. El cardenismo. El periodo presidencial de Lázaro Cárdenas fue esencial en la consolidación del Estado emanado de la Revolución Mexicana. Entre 1934 y 1940 se llevaron a cabo medidas de transformación de manera radical la vida política, económica, social y cultural del país. El sello más característico del cardenismo fue el nacionalismo. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se hicieron realidad cabalmente las expresiones revolucionarias de soberanía nacional y la Constitución de 1917 en todos los ámbitos. En lo económico, se llevó a cabo la expropiación de grandes fincas agrícolas que estaban en manos de extranjeros, la nacionalización petrolera y ferrocarrilera y la reorganización de la Comisión Federal de Electricidad. En lo político, se independizó la figura del Poder Ejecutivo de la influencia callista,
fortaleciéndose con el apoyo del sindicalismo de tal forma que el movimiento obrero se transformó en una fuerza política esencial. Además, se fomentó la aplicación del artículo 33 constitucional a la que los extranjeros que intentaban tener injerencia en los asuntos del gobierno del país fuesen expulsados. En lo social, se concretaron las demandas planteadas por las clases populares de la Revolución Mexicana. Se llevó a cabo la formación de ejidos y el reparto agrario a gran escala, y se fomentó la formación de agrupaciones y corporaciones obreras y campesinas. En lo cultural, se instituyó la educación socialista y la difusión cultural masiva. Ahora bien, ¿cómo se concretaron en realidad dichos hechos? ¿Qué acciones gubernamentales debieron tomarse para ello? Para las elecciones de 1934, el PNR eligió al general como candidato a presidente. Cárdenas era considerado un hombre progresista, ya que mientras fue gobernador de Michoacán, había concertado importantes alianzas con campesinos y obreros. Al asumir el poder, Cárdenas tuvo que aceptar un gabinete impuesto por Calles, quien quería que aún podía seguir dejando el destino de México detrás de cada presidente, como lo había hecho con los presidentes del Maximato, Portes Gil, Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Cárdenas presentó un plan sexenal de ideario callista, en el que se establecía cuál era la política laboral, agraria y educativa que se debía seguir. Sin embargo, el presidente Cárdenas comenzó muy pronto a independizarse de la influencia del jefe máximo, al tomar medidas que contravenían las disposiciones de este último. Por ejemplo, permitió a los obreros hacer uso del derecho de huelga y alentó manifestaciones campesinas por el incumplimiento de la reforma agraria. Calles lanzó entonces serios ataques a la política obrera y campesina de Cárdenas. El presidente exigió al gabinete callista su renuncia y posteriormente, en 1936, expulsó a Plutarco Elías Calles del país, y una vez libre de la influencia de Calles, Cárdenas comenzó a centralizar el poder en sus manos. En materia obrera y campesina, el cardenismo fomentó el surgimiento de organizaciones como la Confederación Nacional Campesina, CNC, y la Confederación de Trabajadores de México, CTM. El Estado cardenista sustentó la fuerza del poderío y sobre el control de las organizaciones, haciendo que sus miembros pasaran las filas del Partido Único, al cual cambió el nombre por el del Partido de la Revolución Mexicana, PRM. Fortaleciendo enormemente, Cárdenas ejerció, además, un estricto control sobre el ejército. Las medidas anteriores contribuyeron a debilitar la fuerza de los locales y a fortalecer el presidencialismo y el corporativismo. También, en materia agraria, Cárdenas quiso transformar la estructura del campo para cumplir con las demandas de los campesinos. Propició la creación de ejidos por respeto a la pequeña propiedad. Para la formación de ejidos repartió tierras buenas, sobre todo en los estados de Tamaulipas, Coahuila, Sonora, Sinaloa, Durango, Baja California, Yucatán, Chiapas y Michoacán. En materia cultural y educativa, el presidente echó a andar una llamada educación socialista, propuesta por el plan sexenal e incorporada al artículo 3 constitucional, mediante la cual se promovería el nacionalismo, se combatiría el fanatismo religioso y se crearía conciencia en la clase de obreros y campesinos. Durante el sexenio cardenista se fundaron también instituciones educativas y culturales como el Instituto Politécnico Nacional, IPN, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA. Desde el punto de vista económico, las medidas más importantes del cardenismo fueron el reparto de tierras a los campesinos, la nacionalización del petróleo y de los ferrocarriles, la reestructuración de la Comisión Federal de Electricidad y el impulso financiero al sector industrial. Con ellas, el cardenista fomentó la industrialización del país, pese a las fricciones con la iniciativa privada, cuyos intereses se venían afectados por las políticas populares de Cárdenas. Asimismo, se modernizó el sistema bancario y se creó el Banco de Crédito Ejidal y el Banco Nacional del Comercio Exterior. Las medidas implementadas durante el cardenismo en materia económica dieron origen a una etapa de auge y bonanza en la siguiente década, a la que se conoce como Milagro Mexicano. La presión del gobierno de Washington sobre México fue muy fuerte durante el cardenismo, ya que tanto el reparto agrario como la expropiación petrolera afectaron profundamente los intereses y los inversionistas estadounidenses en este país. En los últimos años del cardenismo,
Los empresarios, los terratenientes y gran parte de la clase media se manifestaron en contra de las políticas populares de Cárdenas, reforma agraria, concesiones laborales, educación socialista, por considerar que estas habían traído crisis económica e inflación. Por su parte, los obreros sentían que había disminuido el poder adquisitivo y los campesinos protestaban porque se había suspendido el reparto agrario. En medio de esta crisis se formaron diversas agrupaciones y partidos políticos, entre ellos el Partido Acción Nacional PAN, fundado en 1939, que representaba a los conservadores de la sociedad mexicana, clase media, empresarios, hacendados y grandes terratenientes afectados por la reforma agraria. El presidente Cárdenas eligió como su sucesor al general Manuel Ávila Camacho, quien fue postulado por el PRM como candidato para el periodo 1940-1946. Ok, entonces ya vimos un poquito de... Vamos a revisar ahora nosotros algunas aportaciones que él realizó. Muy bien, entonces tenemos el cardenismo y pues bueno, este fue presidido obviamente por Lázaro Cárdenas entre 1934 y 1940, 6 años, sale lo que dura pues actualmente un sexenio. Antecedentes generales, problemas que llevaron a Calles a la elaboración de un plan sexenal. La reforma agraria se podía calificar como insatisfactoria, ¿sale? Como que no era ah, lo ideal o no era la reforma adecuada para impulsar al campo. Los resultados en cuanto a la cuestión educativa, escuelas en malas condiciones y poca preparación magisterial. Sale aquí cualquier hijo de vecino podía ser maestro y pues no era lo ideal. No había condiciones adecuadas para estudiar. El movimiento obrero se había corrompido y desorganizado, y esto fue pues por las cuestiones sindicales. Y las leyes progresistas a favor de las masas casi no se cumplían. Entonces, todo esto del progreso, no que prometía Lázaro Cárdenas, no se veía reflejado. Había muchas leyes para impulsar al país, pero realmente pocas eran las que se iban aplicando. Entonces, tenemos la parte del problema educativo y bueno, tenemos una educación socialista y solo el 7.9% de los mexicanos asistía a la escuela, por lo cual Cárdenas asignó gran parte del presupuesto total a la educación pública. Con esto eliminó la influencia del clero que tenía sobre el pueblo. Entonces, pues sí, esta fue una de las cuestiones donde pues inicia una educación pública para todos, no importando el nivel económico, ¿sale? Recuerden que únicamente los más ricos eran los que tenían acceso a la escuela, incluso nada más hombres, y no había tantas mujeres en ese tiempo estudiando, no, o no había mujeres, ¿no? Entonces, él dice que la escuela pues es para todos. Hubo una gran oposición por el grupo callista, ¿sale? El clero y algunos miembros de la élite civil se veían amenazados con los nuevos objetivos de la educación socialista. Entonces, pues, ¿cómo se iban a mezclar los ricos con los pobres? Pues eso no podía ser, ¿verdad? Entonces, pues nos levantamos en armas, según Elías Calles, ¿sale? Para hacer este movimiento, ¿sale? No vamos a permitirlo. Y en 1937 el Instituto Politécnico Nacional se funda o es creado y el Departamento de Educación Obrera. Entonces ya tenemos al Politécnico, otra casa de estudios muy importante a nivel nacional, que es el Politécnico. Obviamente, pues primero tenemos a la UNAM y después
al Poli. Entonces, esto se crea en ese sexenio. Entonces, por aquí, pues ya empezamos con algunas cosas positivas de parte de Lázaro Cárdenas, pero que otros no tenían bien vistas. Y es como todo, digo, cada sexenio un nuevo presidente pone alguna nueva reforma, hace algún cambio y siempre va a haber alguien que no le parece, pero yo creo que hay que estudiar y ver las dos caras de la moneda. Lázaro Cárdenas ante el plan sexenal de Elías Calles. La convención del PNR dio su apoyo a Lázaro Cárdenas por recomendación del jefe máximo y este fue electo como candidato para presidente durante el periodo de 1934 a 1940, periodo en el que se iniciaban los gobiernos sexenales. Entonces, casi Lázaro Cárdenas fue de los que hizo el debut, ¿sale? De que cada presidente debería de estar 6 años. Con el fin de poner a prueba a Cárdenas, le presentaron el plan sexenal y él aceptó todos los puntos que en ese plan se contemplaban, pues sabía que tras todo el manejo estaba el jefe máximo. Había alguien arriba de Lázaro Cárdenas que era que también iba a ayudar a mover esas piezas del ajedrez y por eso dice, pues me aviento porque al final del día voy a tener yo un respaldo. Cárdenas seguía el juego político, su posición mostraba al principio fuera de un buen entendimiento con Calles, es decir, pues sí hay una buena relación, tú conmigo, pero pues lamentablemente al final ya no le gusta a Elías Calles lo que Lázaro Cárdenas estaba realizando. Dentro de esto tenemos la famosa reforma agraria. Se asentó la intención de dotar de ejidos a los peones eh, acapillados. Así, la Comisión Nacional Agraria se transformó en el Departamento Agrario Autónomo. Entonces, aquí pues había que darle a los peones, ¿verdad? Dotarlos de tierras para que las trabajaran, se hicieran incluso personas productivas e independientes. La política que se siguió en la reforma agraria durante Cárdenas consistió también en dar crédito a los campesinos, obviamente para que pudieran sembrar incluso sus granjas y toda esta parte que llevamos nosotros muy importante a nivel nacional del campo. Cárdenas llevó adelante la reforma agraria y se caracterizó porque trató de de repartir suficientes tierras entre la mayoría de los campesinos, pero como que no eran tan equitativos, ¿no? Entonces, por ahí también hubo pues diferencias sociales. En 1935 se estableció el Banco del Crédito Ejidal, cuyo papel fue proporcionar créditos a los ejidos. ¿Para qué? Pues para que pudieran trabajar esas tierras. Cárdenas hizo un reparto agrario sin precedentes. Esto fue políticamente determinante en la creación del clima de estabilidad. Después tenemos la Confederación Nacional Campesina, que ya todos aquí tenían sus tierras, ¿sale? Y pues bueno, ahora vamos a ver quién va a ser el líder, ¿no? Entonces, Cárdenas creó en 1935 la Confederación Nacional Campesina, CNC, como la gran central del sector agrario, ya que él aseguraba que la falta de unidad entre los campesinos hacía lento el desarrollo del país. La organización también serviría de medio para controlar las demandas y actividades de esos grupos. ¿Sabes qué? Ya no me dan créditos, ya no podemos comprar esto, ya no subieron precios, ¿qué podemos hacer ante estas situaciones? Y él tenía un lema: la tierra debe estar en manos de quien la trabaja. Por eso hizo esta confederación, por eso hasta cierto punto apoyó a los campesinos con esta reforma agraria. El Estado y la economía. Con el fin de evitar tantos enfrentamientos entre las clases sociales, Cárdenas puso en marcha las reformas que en ese momento se requerían y que las condiciones lo permitieron. Había muchas diferencias sociales todavía en la época de Cárdenas, les digo, entre los pobres y los ricos, como tal, una clase media no se veía tan marcada. La reforma en el terreno laboral efectuó un cambio en la Ley Federal del Trabajo,
que obligaba a los empresarios a pagar a los obreros el séptimo día, es decir, un día domingo. Nosotros nos pagan, ¿sale? 7 días a la semana con uno de descanso, teniendo jornadas pues prácticamente de 48 horas distribuidas en 6 días. Cárdenas llevó una política reformista en el terreno económico y social. Dispuso que se formaran las cooperativas agrícolas y o ganaderas. Se abrieron vías de comunicación como caminos y vías férreas, además de los préstamos del Banco de Crédito Ejidal. Entonces, sí hubo mmm, varias situaciones, ¿sale? En pro de la sociedad, pero que algunos todavía no veían bien, ¿no? Por ahí siempre van a decir, ¿no? Que si la envidia fuera tiña, pues ya habría muchos tiñosos. Entonces, a ver, si a mí no se me ocurrió esa idea, pues se la voy a echar abajo. Entonces, lamentablemente así jugamos en la política. La Confederación de Trabajadores de México, la CTM, que todavía existe, nace en 1936 con el fin de promover la unificación de la clase obrera. Se constituyó el Estado cardenista en un Estado regulador de la economía y la política. Después tenemos la expropiación petrolera y la coyuntura internacional. Entonces, durante el periodo de Cárdenas en la presidencia, al principio todo parecía entrar en un proceso de ajuste político y económico mundial. Nos íbamos alineando a las economías de otros países. Y a mediados de su administración, el mundo inició una etapa de tensión en el terreno político. Entonces, ¿cuáles son las relaciones entre México y Estados Unidos? Estas fueron menos tensas debido a que su embajador, José Puz Daniels, tenía una formación en tanto más liberal que sus antecesores. Él sabía escuchar, él sabía cómo negociar prácticamente, ¿no? Entonces, el propio presidente norteamericano Roosevelt era partidario de este liberalismo. Permítanme un momento. Y bueno, antecedentes sobre el petróleo en México. México desde tiempos pasados había perdido todo derecho sobre el petróleo de su propio subsuelo. Recuerden que tenemos plantas petroleras en el Golfo de México, hay por Campeche, Quintana Roo. Se hicieron esfuerzos por lograr el derecho sobre los recursos sobre los recursos petroleros, pero se encontraron con fuertes presiones políticas y económicas desde el extranjero sin lograr el objetivo de sus intenciones. Entonces, toda esta presión política que venía del extranjero sobre nuestro petróleo, pues hizo que se expropiara, ¿vale? Entonces, tenemos que las compañías extranjeras fueron emplazadas a huelga a partir de noviembre de 1936, ¿sale? Porque ya no quería, incluso la fuerza obrera también tuvo mucha presión, mucha demanda. Entonces, los sindicatos se fusionan en uno porque por lo que su fuerza se multiplicó. Entonces, si había algunos sindicatos nacionales, ¿sale? Estos se unificaron sobre estas, déjenme hacer esto más pequeño porque no se ve, ¿sale? Entonces, se ordena ante la conciliación de arbitraje que ordenó una investigación para conocer las causas del conflicto y las condiciones de la industria petrolera. Entonces, se comprobó que las compañías petroleras obtenían muchas ganancias pagando salarios mucho más bajos de los trabajadores mexicanos, por lo mismo el trabajo que hacían los extranjeros. Entonces, las ganancias siempre han sido impresionantes en la cuestión petrolera y obviamente los salarios bajos pues hacen que, ¿qué? A ver, ¿por qué si tú ganas tantos millones de pesos o millones de dólares mensuales o anuales, por qué nos das esa bicoca? Si trabajar en una planta petrolera no es a lo mejor como yo ahorita, ¿no? Sentarse frente a una lab y trabajar en esa cuestión.
Tengo mi cámara apagada y no me dicen, ¿ya ven? Entonces, estos movimientos que hacen los sindicatos son muy importantes, ¿sí? Porque son los que dicen, no vamos a permitir que la clase obrera, ¿sale? Pues sea mal pagada por todo el trabajo que se tiene que realizar, ¿sí? Pero los extranjeros del otro lado es de, a ver, yo te estoy refinando el petróleo, eso también a nosotros nos cuesta, ¿no? Es un proceso, también hay nóminas, etcétera. Entonces, la Suprema Corte de Justicia, luego de la minuciosa investigación que ordenó la Junta Federal de Conciliación Arbitraje, decretó la expropiación de las compañías petroleras que operaban en México. ¿Vale? Entonces, se me separan todas las empresas, vamos únicamente a trabajar sobre una y no va a haber más. Entonces, así es como se crea Pemex, Petróleos de México. Entonces, la expropiación, las compañías expropiadas fueron origen inglés, norteamericano y holandés. Entre estas estaban el Águila, Huasteca Petroleum Company, Standard Oil y Texas Oil Company. Tiempo después, las diversas compañías se fueron en una sola que querían que sería dirigida por el gobierno, que este fue el origen de Petróleos Mexicanos, ¿vale? Entonces, adiós empresas extranjeras, vamos a expropiarla y vamos a crear nosotros Pemex. Y ahorita pues Pemex ya tiene nuevamente estas empresas como competencia. Esto se supone que es para regularizar el precio de la gasolina, hacer parte de la oferta y la demanda, pero yo creo que mientras más caché tenga el nombre, la gasolinería más cara es, porque la verdad es que por lo menos acá en la zona donde yo vivo, en Estado de México, está casi ya en 22 pesos el litro de gasolina. Entonces, pues no sé, por ahí yo escuché una noticia del presidente que no iban a subir estos insumos y pues ya están por los cielos, ya incluso salir a pasear va a ser más costoso. Después tenemos la transformación del partido oficial del PRM, ¿sale? Anteriormente, en 1929, era el PNR. Entonces, en 1937, Cárdenas propuso la transformación del PNR en un partido de trabajadores a quienes se agregarían los intelectuales, las agrupaciones juveniles y el ejército nacional. ¿Sabe? Entonces, nació entonces el Partido de la Revolución Mexicana, PRM, en 1938. Entonces, este partido, porque el otro era Partido Nacional Revolucionario, el PNR, ¿sale? Porque obviamente se creó en esa época de la revolución. Y ahorita Lázaro Cárdenas lo modifica en 1938 y él incluye a varios sectores importantes, más bien a varios sectores sociales importantes, como es profesionistas, agrupaciones juveniles, y una parte importante en todo país es el ejército. Entonces, los integrantes quedaron organizados en 4 sectores: el sector campesino, el sector obrero, el sector militar y el sector popular, que es toda la parte juvenil, toda la parte intelectual. Muy bien, después tenemos la estructura de México, Estado y gobierno. Antecedentes del Estado-Nación. Originalmente, o esto inicia, ¿sale? Tenemos ahí una pirámide, donde es una pirámide feudal, donde aquí el rey es el que ordena, manda, dirige y es el líder. Después tenemos los caballeros, la nobleza y la iglesia, y al último los vasallos, ¿sale? Entonces, la unidad política que hoy se conoce como Estado-Nación moderno tuvo su origen en la Europa a finales del siglo XV, como resultado de la decadencia de las instituciones medievales en que se había sostenido el orden feudal, la nobleza y el clero. Esta época del feudalismo termina con
la primera revolución industrial. Le damos crán a la parte de reyes y se empiezan a crear nuevos gobiernos, líderes o presidentes de los países. Esta decadencia coincidió con el ascenso social de la burguesía, clase de artesanos comerciantes. Entonces, cuando empezamos a transformar toda esta parte, más bien a mitigar o a eliminar toda esta parte feudal, la burguesía pues también empieza a notarse, ¿no? Entonces, su riqueza y prestigio se apoyaron de los monarcas de algunos territorios para restar fuerza a los señores feudales. La Iglesia Católica, y una vez sometidos estos, los monarcas centralizaron el poder e integraron varios reinos pequeños en una sola entidad política unificada. Entonces, ya teníamos varios gobernantes en una sola región, ya no nada más era el señor feudal. De esta manera, dentro del territorio de fronteras políticas delimitadas y el concepto de soberanía nacional, se creó una estructura política suficientemente sólida, que con el propósito de unificar las distintas fuerzas opuestas, fue necesario apoyar con un equipo administrativo, un ejército leal al monarca, un sistema financiero estable y un cuerpo diplomático capaz de lograr el reconocimiento de los estados vecinos y de mantener buenas relaciones con estos. Muy bien, entonces, esos fueron como que los antecedentes que surgieron en Europa. Ahora, en México, ¿qué significa la palabra Estado? Proviene del latín status, lo que simplemente quiere decir una condición, es decir, una situación o un estado en que se encuentre una cosa, un individuo o una sociedad. Entonces, respecto al primer elemento del Estado, es que se refiere al pueblo, una sociedad humana entendida como una unidad de relación de muchos hombres y mujeres. Entonces, Estado somos todos y cada uno de nosotros. Nosotros conformamos al Estado porque nosotros somos parte de ese pueblo. Entonces, todo esto va a constituir sobre la interacción recíproca con la intención común de lograr un bien ordenado moralmente para todos los miembros. El segundo elemento del Estado es el territorio, ¿sale? Que es el sitio geográfico donde se encuentra establecida de manera permanente una sociedad humana, a la que sirve de base y proporciona además los recursos materiales para la satisfacción de sus necesidades. Entonces, nosotros tenemos, déjenme ver mi láser, nosotros tenemos aquí, ¿sale? Todo nuestro estado, toda la República Mexicana va a ser, ¿sale? El país. Todo este país es gobernado por el presidente de la República, que está en Ciudad de México. Este, a su vez, bajo de él, vamos a llamarle así, están los gobernadores de cada estado. Y de cada estado hay un presidente municipal, ¿vale? Entonces, como que es una cascadita. Y van los líderes de líder hasta llegar al líder supremo. Un tercer elemento lo constituye el poder y la autoridad, pues la comunidad política es una sociedad jerarquizada, donde seres humanos no están en plano de igualdad en cuanto a su relación con la autoridad, no en lo que respecta a sus derechos individuales, sino que unos se encuentran en nivel superior y mandan, en tanto que otros situados en niveles inferiores obedecen, ¿sale? Y creamos la oficina de la Presidencia de la República, está la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, la PGR, que es la Procuraduría General de la República. En este orden se van, ¿sale? La Secretaría de Seguridad Pública, la SSP, la SEGOP, la Secretaría de Gobernación, la SFP, la Secretaría de la Fundación Pública, la CEMAR, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la CHCP, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Comunicaciones de Transporte, la CENER, que es la Secretaría de Energía, la Secretaría de Educación Pública, SEP,
la Secretaría de la Reforma Agraria, la Secretaría de Salud, la SAGARPA, que es la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Nacional, Pesca y Alimentación. Después tenemos la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social, la Secretaría del Desarrollo Nacional y por último la Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es decir, como que es la más reciente que existe. Entonces, así el Estado es una sociedad humana sentada de manera permanente en el territorio que le corresponde, sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad para obtener el bien público de sus componentes. Y entonces tenemos el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Los tres poderes nos van a ayudar a conformar todo el Estado. En resumen, de acuerdo con sus características esenciales, el Estado es una sociedad humana establecida permanentemente en un territorio, regida por un poder supremo, sometida a un orden jurídico y dedicada a atender el orden, el bien público, entendiendo como la realización de los valores individuales y sociales de las personas. Entonces, esta, grosso modo, es el Estado. Ahora, ¿cuáles funciones y cuál es su estructura del poder? Ya lo habíamos visto, el de legislar, administrar, el de juzgar, ¿sale? Ok, la función legislativa. Esta es la primera función evidentemente correspondiente al poder legislativo. Es la que tiene por objetivo dictar, modificar y revocar las leyes que rigen al país. Entonces, el poder legislativo es el que va a decir, ¿sabes qué? Vamos a derogar ya este artículo, vamos a implementar este nuevo. Su misión es crear un derecho positivo y cuidar que éste siempre esté al día, es decir, que responda a las necesidades reales de la población. La función administrativa corresponde al Poder Ejecutivo. Es muy rica y compleja y a la vez se divide en dos funciones claramente distintas que implican la doble tarea del poder público, el gobierno de los ciudadanos y la administración de las cosas. Entonces, va a haber una administración pública, ¿vale? Para todas las personas y vamos a tener otro tipo de administración sobre todos los bienes que están, ¿sale? En la parte pública. Esta última, que es administrativa, es en sentido estricto, ¿vale? Estamos hablando de la administración de las cosas. Se caracteriza por el conjunto de actividades mediante las cuales el Estado busca la satisfacción de las necesidades públicas y de la cual se vale para la realización del bien común con sus tres requerimientos fundamentales: el establecimiento del orden y la paz de la justicia, la coordinación de las actividades de los particulares y la ayuda de la iniciativa privada. ¿Sale? Entonces él puede apoyarse de empresas privadas, ¿sale? Por eso hay convenios con empresas de esta naturaleza, como el caso de CFE, ¿sale? Y por último, la función jurisdiccional. Esta función corresponde al Poder Judicial. Le toca fundamentalmente resolver con base en el orden jurídico las controversias o los conflictos de interés que susciten entre los particulares o entre estos y las autoridades públicas. Hay diferentes formas de gobierno y el sistema presidencialista, perdón, va a ser un régimen político republicano que se va a caracterizar por la separación de los poderes, así como la parte de la acumulación de funciones del jefe de Estado y jefe de gobierno, en la persona del presidente de la República, elegido por sufragio universal o directo o indirecto. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí el presidente no va a mandar solo, él
tiene que apegarse a estos tres poderes, ir con... se me olvidó, son los senadores. Ah, se me olvidó el término. Bueno, este, él tiene que como que hacer su escrito, le vamos a llamar así, ¿sale? Y turnarlo al área correspondiente si quiere realizar algún decreto, alguna nueva reforma. Y esta tiene que ser aprobada, si no me equivoco, es por la Cámara de Senadores, no por la de Diputados, debe ser por la Cámara de Senadores la que debe de aprobarle al presidente estas nuevas reformas. La de Diputados también promueve y pasa a la de Senadores. Muy bien, ya para ir cerrando este tema, vamos a ver el tema de los partidos políticos en México. Digo, yo no voy a ahondar en que si es bueno o es malo, nada más vamos a ver algunas definiciones de estos partidos. Tenemos el PAN, Partido Accional Nacional, por Gómez Morín, junto con un grupo de semejantes, fundada en enero de 1939. Uno de sus primeros objetivos fue formular para México una doctrina congruente y concreta, postulada como una norma y guía para alcanzar sus metas. Una opción permanente que se basa en una actitud espiritual, dinámica, hiciera valer la vida pública y la convivencia del hombre integral. Entonces, este era el propósito principal del PAN, o espero que lo siga haciendo. El Partido de la Revolución Democrática, PRD, se fundó en la Ciudad de México, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, con otros miembros de la izquierda política como Eberto Castillo, Gilberto Rincón Gallardo, entre muchos otros, bajo el lema Democracia ya, Patria para todos, con el símbolo del sol azteca. Después tenemos el Partido del Trabajo. A partir de la coordinación de varias organizaciones sociales, como de Defensa Popular de Chihuahua y Durango, Frente Popular de Lucha de Zacatecas, Frente Popular Tierra y Libertad de Monterrey, así como personas procedentes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la UNTA, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y del Movimiento Magisterial Independiente. Así, el 8 de diciembre de 1990, en el auditorio del Plan Sexenal en la Ciudad de México, se funda el Partido del Trabajo. Partido Verde Ecologista de México, es de los más recientes también. Este primer antecedente político formal del actual Partido Verde Ecologista de México, la fundación del Partido Verde, la PBM, se hizo en 1986, con la meta de participar en las elecciones federales de 1888. En esos momentos eran muy diferentes a los actuales, y aunque ya había un despertar de la sociedad, un impulso inesperado de la oposición para acabar con el régimen del PRI. Los ecologistas no lograron el registro para su nuevo partido. Entonces ellos se registraron mucho tiempo después. Yo creo que ustedes recordarán al Niño Verde, ¿sale? Que era el que tenía o estaba al frente del Partido Ecologista de México. Movimiento Ciudadano, por ahí van a recordar mucho ese spot, ¿verdad? El 31 de julio de 1900, de otra vez, perdón, es que ya ando out. Hoy empecé desde las 7:50 a dar clases. El 31 de julio del 2011, reformas del Fondo de los Documentos Básicos que convierten a esa organización a partir de esa fecha en el Movimiento Ciudadano. Finalmente, en septiembre del 2012 se elegido Dante Delgado como coordinador nacional de la Comisión Operativa del Movimiento Ciudadano y la maestra María Elena López como secretaria. Entonces,
Este es también de los partidos más recientes, el Movimiento Ciudadano, y por ahí conocemos el Movimiento Naranja, ¿no? El Partido de la Nueva Alianza es creado por Elbaster Gordillo en 2005 por seguimiento sindical de la CENTE. Y a partir de los resultados del 2 de julio del 2006, Nueva Alianza se constituyó como una cuarta fuerza política de México, al conseguir 4.68% de votación total emitiva, lo que se traduce en 1.883.494 sufragios y la conservación del registro ante el Instituto Federal Electoral. Por ahí teníamos a Kuali también en la Nueva Alianza. Y después tenemos a Morena, que es el partido Movimiento de Regeneración Nacional. En el México actual, la vida política e institucional está marcada por la corrupción, la simulación y el autoritarismo. A pesar de ello, millones de mexicanos trabajan a diario honesta y arduamente, practican la solidaridad y se organizan para acabar con este régimen caduco. Con esas premisas nació en 2010 el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, que hoy como partido político busca la transformación democrática del país, creado por Andrés Manuel López Obrador, y es quien pues actualmente nos gobierna. Ignacio Iris Solomón y Javier Eduardo López fundaron el Partido Humanista, registrado oficialmente el miércoles 9 de julio del 2014, aprobado por el Instituto Nacional Electoral. Son los dos brazos del campo al que dicen representar el sindicalista campesino que fue comisario general de la Chiapas y Veracruz, y el primer origen marxista y el segundo democrática cristiano. Entonces, este partido pues no ha tenido ahorita mucho auge o mucha participación, pero sí está registrado ante el INE. Después tenemos el Partido de Encuentro Social. En el 2001, un grupo de personajes de Baja California conformaron un partido político que en 2006 fue registrado como partido oficial a nivel estatal. En el 2009 obtiene la afiliación de Nayarit, Tamaulipas y Chiapas. Su líder y fundador es el doctor en Derecho Hugo Eric Flores, a quien los medios han causado de ser un pastor evangélico. Algo que él niega tajantemente, aunque reconoce que es cristiano y acude regularmente a una iglesia de corte pentecostal, como muchos de sus compañeros militantes. Entonces, este partido tampoco no ha tenido mucho auge, ¿sale? Y pues bueno, con esto terminamos los temas de nuestra unidad número 3. Espero no haya aburrirlos tanto, pero lamentablemente así es. La historia es muy teórica, ¿vale? Muy bien, pues no sé si tengan alguna duda, algún comentario, en el chat lo pueden colocar, alguna duda con sus tareas integradoras, ya las revisamos, yo les platiqué ya los ejemplos que puse en cada una de sus actividades. Entonces, alguna duda que tengan, alguna inquietud con estas tareas, adelante. Si no hay, reitero, no está cerrado el canal del correo electrónico para que me escriban dudas, pero muchas de las veces me llegan a el spam. Entonces, no lo reviso continuamente, si acaso una vez al día, a veces se me olvida. Entonces, escríbanme más en la plataforma, por favor. Ahí damos ese seguimiento. Ok, Sandra nos dice que todo está claro. Esther, pues no, ¿de qué, Esther? Para eso estamos. Muchas gracias, Ana, por nada. Entonces,
Si ya no tenemos más dudas, agradezco muchísimo su tiempo, su participación en esta unidad número 3. Yo quedo pendiente de sus actividades, algunos ya los mandaron, ya las voy a empezar a revisar el día de hoy. La grabación la vamos a poder encontrar el día de mañana, ¿sale? Cuídense mucho, les mando un abrazote muy grande desde acá, desde el Estado de México, y échenle ganas. Estamos ya a la mitad de este módulo y pues vamos con todo, ¿sale? Buenas noches, Esther, buenas noches, Alejandra, buenas noches, Sandra, Sofía, Alejandra, Carla, Ana, Francis, muy buenas noches. Descansen, disfruten a su familia, cenen rico también es válido, y si no, pues bueno, ya acostarnos y a relajarnos, que mañana nos espera un día distinto, ¿sale? Bonita noche a todos. Muchas gracias, Sofía, también desde acá, desde Tultitlán andamos. Cuídense mucho. Muchas gracias, Sandra. Cuídense demasiado. Nos estamos viendo la próxima semana, ya para despedirnos de este módulo, ¿sale? Cuídense. Dejo de grabar nuestra sesión.